que nos catalogan como los seres intelectualmente más desarrollados en la vida de los otros seres, ¿no? Y también les contaba que un animal que tiene una corteza cerebral también de buen grosor, obviamente no tanto como la del ser humano, es por ejemplo del elefante, es por ejemplo de los primates, que son animales que tienen el concepto de vivir en familia, de cuidar su familia, su hogar, sus crías, en la manada, en fin. Si ustedes tienen la posibilidad de ver a los elefantes, por ejemplo, alguna vez en Animal Planet, ustedes van a ver que es el animal que mejor vive en la manada y se cuidan entre sí como nadie en el mundo. Cuidan a sus crías, se cuidan entre sí, se cuidan de los depredadores y son los menos dañinos porque los elefantes son herbívoros, viven de las plantas. O sea, no matan otros animales, nada, ¿no? Son los perfectos animales. Otros que tienen ese concepto también son los primates, ¿no? Los monos. Y hay algunos animales, por ejemplo, el perro es un animal que tiene una muy buena inteligencia. Ustedes saben que por algo es llamado el mejor amigo del hombre, porque el perrito, un pastor alemán, por ejemplo, dicen que es el mejor perro que puede cuidar a los niños. Y en fin, hay muchos otros perros más. Entonces, bien, la corteza cerebral es muy importante en el ser humano y los núcleos de la base, ¿sí? Los núcleos de la base también son muy importantes, ¿no? ¿Qué núcleos tenemos? Los núcleos del diencéfalo, que ya les voy a ir mostrando mañana, y estos otros núcleos que están en la base, que son, eh, por ejemplo, el cuerpo estriado, que está formado por el núcleo caudado, por el putamen, por el globus pálido. Miren ustedes, este núcleo que se llama globo pálido o globus pálido y este putamen, estos dos que tienen la forma de una pirámide, ¿sí? Estos dos que tienen la forma de una pequeña pirámide, ahí están viendo ustedes, ¿ok? Ahí están viendo. El de adentro se llama el globus pálido y el de afuera se llama el putamen, ¿ok? Miren ustedes, el de afuera, el globus pálido. Este núcleo, este pequeño núcleo triangular, es el núcleo lenticular, muy importante. Si les preguntan quiénes forman el núcleo lenticular en el examen, no se olviden, el núcleo lenticular está formado por el globus pálido y el putamen, ¿ok? Si ustedes lo escuchan a Coscarelli, es chistoso porque dice, la memotecnia es las putas afuera, para que se acuerden. Si lo escuchan a Coscarelli, no se olviden, se llama el núcleo lenticular, que está formado por el globus pálido y el putamen, ¿ya? Después hay otro núcleo que se llama el núcleo caudado. Aquí podemos ver la cabeza del núcleo caudado y la cola creo que debe estar por allá. No lo encuentro. ¿Ya? Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. El núcleo caudado es un núcleo caudado que tiene más o menos esta forma. Miren, un pequeño núcleo que tiene esta forma. Que aquí está la cabeza y la colita debe estar por aquí atrás. Bueno, como una coma. Este es otro núcleo de la base. Otro núcleo importante de la base es el antemuro. El antemuro es muy delgadito en la figura. Miren, este es el antemuro. Esta manchita que ustedes ven, que se las voy a aumentar de tamaño para que la puedan distinguir. Vean, este es el antemuro en este libro llamado claustro también. ¿Ok? El claustro o antemuro.
ustedes van a leer en el texto el antemuro o el claustro, ¿ya? Ahí está. Entonces, bien, el núcleo caudado con su cabeza, su cuerpo y su cola, el núcleo lenticular que está formado por el globus pálido y el putamen, el claustro o antemuro, ¿sí? El claustro o antemuro. Ahora bien, esos son los núcleos de la base que tienen conexiones muy importantes. Bueno, ahora bien, ustedes pueden también apreciar parte de la sustancia blanca que ya les voy a ir mostrando. Pero aquí hay una parte importante de sustancia blanca. Miren, aquí están viendo ustedes una parte del brazo posterior, esta es la rodilla y este es el brazo posterior de la cápsula interna. Las fibras piramidales, por ejemplo, parten del lóbulo frontal, vienen a la sustancia blanca, llegan a la cápsula interna, ¿sí? Pasan el brazo posterior, la rodilla, el brazo anterior, siguen bajando hacia abajo, hasta irse a conectar con los núcleos, con el tallo cerebral. ¿Ok? Esta es la cápsula interna. Delante del claustro o antemuro está la cápsula externa. Miren ustedes, voy a cambiar de color para que ustedes puedan verla. Delante del claustro o antemuro está la cápsula externa, ahí. Delante está la cápsula externa. Y fuera del antemuro y por el antemuro está la cápsula extrema. ¿Ok? Ahí, miren, les estoy pintando de negro. ¿Ok? Esa es la cápsula extrema. O sea, hay tres caminos que las fibras nerviosas pueden tomar en su camino hacia la corteza cerebral. En su camino, perdonen, desde la médula hasta la corteza cerebral o desde la corteza cerebral hasta la médula, vías ascendentes o descendentes. ¿Cuáles son esos tres caminos? Uno que se llama la cápsula interna, con su brazo posterior, su rodilla y su brazo anterior. Uno que se llama la cápsula externa, que está delante del claustro o antemuro, mejor dicho, entre el putamen y el claustro, si ustedes quieren, entre el putamen y el claustro. Ahí están viendo el claustro aquí en la figura, es el que está pintado de color azul. Entre el putamen y el claustro está la cápsula externa, y entre el claustro y el lóbulo de la ínsula, miren, este es el lóbulo de la ínsula, está la cápsula extrema, la cápsula extrema. ¿Ok? Cápsula interna, cápsula externa por delante del claustro o antemuro y cápsula extrema por fuera del antemuro. ¿Ok? Esas son las tres vías que existen en la sustancia blanca. Bueno, ahí ustedes tienen el lóbulo de la ínsula por si acaso. Entonces, miren, núcleo caudado con su cabeza, cuerpo y cola, que tiene la forma de una coma. El núcleo lenticular, que está formado por el globus pálido y el putamen. El antemuro o claustro. Estos son los núcleos de la base, que como ustedes ven son también sustancia gris, que tienen conexión, bueno, obviamente que ahí vamos a ver después el tálamo. Después vamos a ver el tálamo, después vamos a ver otros núcleos que hay en el dienceto. ¿Ya? Entonces, así está conformado parte de la sustancia gris. Ustedes saben que el cerebro tiene un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal, un lóbulo occipital.
Y un quinto lóbulo, el que les estoy mostrando acá, el quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Ahí pueden ver el lóbulo de la ínsula, ¿ya? Ese es el quinto lóbulo que si pudiéramos abrir la cisura de Silvio, la cisura lateral, nos encontráramos con el lóbulo de la ínsula, el quinto lóbulo, ¿ya? Entonces, lóbulo lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, ¿ya? Esta es la cara externa del cerebro, esta es la cara, o lateral si quieren, esta es la cara interna o medial, y aquí abajo ustedes pueden ver la cara inferior del cerebro, ¿sí? En el medio, ahí estamos viendo los dos hemisferios cerebrales y en el medio van a haber unos elementos que van a unir los dos hemisferios cerebrales que enseguida les voy a mostrar. Entonces aquí podemos ver el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, ¿sí? Y por arriba podemos ver el lóbulo parietal y por adentro, si abrimos esta cisura lateral, que se llama cisura de Silvio, podríamos encontrarnos con el quinto lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula, ¿ya? El cerebro tiene una corteza cerebral muy importante que está formada por 6 capas, como ustedes están viendo. La corteza cerebral está formada por 6 capas y cada capa está formada por diferente tipo de células. Por ejemplo, miren ustedes la capa molecular, la capa número 1, ahí ustedes están viendo, es una lámina molecular que es pobre en células, ¿ya? Pero al fin y al cabo forma una capa que se llama la capa molecular. La segunda y la cuarta capa, miren, la segunda y la cuarta capa son las capas granulares. La capa granular externa y la capa granular interna, que como ustedes están viendo en la figura, contiene células estrelladas, ¿ok? Contiene células estrelladas. Capa 2 y capa 4, ¿ok? ¿Cómo se llama la primera capa? Capa molecular. ¿Cómo se llama la segunda capa? Se llama capa granular externa y la cuarta capa, capa granular interna. Estas son células estrelladas, o sea, son neuronas, ¿no es cierto? La tercera y la quinta capa se llaman piramidales. La capa piramidal externa, la capa piramidal interna, como ustedes están viendo. Y como ustedes están leyendo, contiene células piramidales pequeñas en la capa externa, células piramidales pequeñas en la capa externa y células piramidales grandes en la capa interna. Y la última capa se llama la capa multiforme, la capa multiforme, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del córtex cerebral, este famoso córtex que nos hace a los seres humanos tan desarrollados intelectualmente, tan desarrollados, tiene seis capas de diferentes tipos de neuronas, ¿ok? Estas neuronas, el disco duro de la computadora, les cuento. Porque ustedes saben, hemos visto las vías ascendentes, hemos visto las vías descendentes y enseguida vamos a ver otra clasificación de la corteza. Las vías sensitivas, por ejemplo, terminan en las capas granulares. ¿Sí? Las vías motoras nacen en las capas granulares, por ejemplo. Y muchas de las de la vida intelectual que tenemos está en relación con la corteza cerebral. ¿Por qué el hombre es más inteligente? ¿Por qué es más inteligente? Porque tiene una corteza cerebral muy desarrollada. Dice que no la trabajamos ni siquiera el 30% de nuestra capacidad, porque si nosotros pudiéramos trabajar el máximo de esta
intelectualidad que tenemos en la corteza, incluso podríamos comunicarnos telepáticamente, imagínense. O sea, no trabajamos toda la intelectualidad que tenemos los seres humanos. Bueno, ya saben ustedes, la capa molecular es la primera capa, la segunda y la cuarta son capas granulares que están formadas por neuronas estrelladas, ¿sí? La tercera y la quinta son células piramidales, externa e interna, la tercera es células piramidales pequeñas, la quinta es células piramidales grandes. Y la sexta contiene células nucleares polimórficas que se llama capa multipolar. ¿Ok? Multipolar. Todas ellas, como ustedes están viendo, haciendo sinapsis. En este momento están haciendo sinapsis, descargando pues miles de mediadores químicos que intervienen en la sinapsis. ¿Ya? Miren ustedes, aquí nos muestra el córtex granulado sensitivo primario. En la figura A, miren, el córtex granulado sensitivo primario en el que terminan las aferencias del tálamo, por ejemplo. Y en la figura B, el córtex agranular, en el que nacen los nervios, la vía motora, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en la corteza cerebral, miren, ahí está una figura de las 6 capas de la corteza cerebral, muy importante que acabo de mostrar, ¿ya? La corteza cerebral. Por un lado. Por otro lado, esta es una clasificación. Esta es una clasificación que hizo un científico que se llamaba Brodmann. Y clasificó la corteza cerebral en áreas, las diferentes áreas de Brodmann, ¿no? Como ustedes están viendo. Claro, cada uno de los elementos del cerebro tienen importancia. Les cuento una anécdota. Hace muchos años, en el siglo XIX, hace más de 100 años, había un hombre había un hombre que estaba trabajando en la construcción de la línea férrea en los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos estaban siendo colonizados por gente de Europa. Entonces este hombre estaba trabajando en la línea férrea con otros hombres, ¿no? Que hacían la línea férrea. Y les cuento que este hombre era un ejemplo de hombre, era un buen papá, era un buen esposo, era un ejemplo de hombre, colaborador, buen amigo, muy respetuoso, muy, digamos, temeroso de Dios, de las leyes, en fin, era un excelente tipo, ya un modelo de hombre. Y resulta que al estar trabajando en esa línea férrea, estaba agarrando un barreno, es decir, una barra de metal muy grande y gruesa, y al tocar una de las partes de la tierra, se encontró con una carga de dinamita, accidentalmente, obviamente. Y la carga de dinamita explotó y el barreno, pues esta columna larga de fierro, le atravesó todo el lóbulo frontal, ¿ok? Y lo tiró lejos, no sé cuántos metros lo tiró, pero pues el barreno entró por el lóbulo frontal, salió por el lóbulo frontal, no lo mató, lo tiró muy lejos y el hombre sobrevivió. En una época en que no había ni antibióticos ni nada, les cuento, no había terapias intensivas, nada. Bueno, lo llevaron al hospital y por la gracia de Dios el tipo sobrevivió, ¿ya? Un año después, más o menos, un año después, el tipo volvió a trabajar, a su trabajo. Pero resulta que este tipo, que era un modelo de hombre, ahora se convirtió en la otra cara de la moneda, porque se hizo malcriado, peleador, pegaba a sus hijos, a su mujer, se peleaba con sus compañeros,
pues era completamente difamador de Dios, en fin, no respetaba a nadie. Cambió el hombre, ¿no? De pronto cambió toda su personalidad, todo su temperamento. Entonces, los médicos dijeron, ¿qué pasó con este hombre? Porque lo único que se lesionó fue el lóbulo frontal. Fue el lóbulo frontal el que tenemos adelante. No pasó nada más, no se lesionó otra cosa, porque el hombre tenía todo intacto, pero cambió. O sea, era un hombre ya, pues, odioso al máximo, ¿no? Se hacía pis, se hacía caca en la calle, no respetaba nada, no respetaba a nadie ni a nada, ahora, de ser un hombre modelo. Entonces los médicos dijeron, bueno, alertaron a los colegas médicos hace más de 100 años y dijeron, les contamos que nos ha sucedido esto con un paciente y el lóbulo frontal pues tiene mucho que ver con la personalidad. Y los científicos a partir de entonces comenzaron a trabajar el lóbulo frontal y determinaron que sí, el lóbulo frontal es el lóbulo que tiene que ver con la personalidad, con el carácter, con el temperamento, con la memoria. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal es un lóbulo súper importante en el ser humano. Temperamento, carácter, personalidad, memoria. Todos tenemos el mismo temperamento, todos tenemos el mismo carácter, la misma personalidad, los que estamos ahora juntos acá. No es cierto. Cada uno de nosotros piensa distinto de la otra persona. Cada uno tiene su propia personalidad, reacciona diferente a ciertas emociones. Cada uno de nosotros es diferente. Entonces, miren, el lóbulo frontal tiene esa función. Ustedes saben también que en el lóbulo frontal está la circunvolución, donde empieza la vía motora. El lóbulo parietal tiene como función que ahí termina la vía sensitiva. El lóbulo occipital es el centro de la vía óptica. Y así sucesivamente, este Brodmann comenzó a clasificar el cerebro en varias áreas, como ustedes están viendo. La cara externa, la cara interna, en fin, ahí ustedes ven la cara interna, comenzó a clasificar en diferentes áreas, ¿no? Obviamente que las áreas importantes que nos interesa, por ejemplo, es el área sensitiva, perdone, ahí está el área sensitiva, el área 1, 2 y 3 de Brodmann, interesa mucho por fin las vías sensitivas o aferentes, ¿no? O nos interesa la vía motora, ¿no? La vía 4 y 6 de Brodmann, porque ahí empieza la vía motora, la corteza motora. O nos interesa el área 17 de Brodmann, porque ahí termina la vía óptica. La vía óptica, es decir, el centro de la visión, está en el área 17 de Brodmann, en el lóbulo occipital. O hay diferentes, ahí están viendo, este es el área 17 de Brodmann, el centro de la visión. Ahí se procesan las imágenes tal cual estamos viendo en este momento. Ustedes en este momento están viendo unas imágenes y esas imágenes se procesan en el área 17 de Brodmann, en el lóbulo occipital. ¿Sí? Miren qué interesante, ¿no? Y así hay otras áreas importantes, como por ejemplo estas áreas que son las áreas que tienen que ver con la olfacción, ¿sí? Con la olfacción, que están en el diencéfalo. Miren, el lóbulo temporal más o menos termina el área olfativa, la olfacción. Este es el nervio olfatorio, miren ustedes, y todo el área pintada de rojo y pintada de azul es el que comanda la olfacción. No se olviden que muchos de los animales mamíferos, eh, pues, sobreviven gracias a esta área olfativa, ¿sí? Porque miren, ¿qué hace un mamífero cuando tiene hambre? Huele, olfatea su presa.
¿no es cierto? Iba a ir a cazarlo. ¿Qué hace la presa cuando siente el peligro? Huele el peligro y tiene que escapar, ¿no es cierto? Ven a una gacela pobre cuando lo huele al tigre que está acechándolo, ¿no es cierto? Es típico. Vean al pobre, al pobre, a esos pobres animalitos que están acechados por el tigre, por el león, etcétera. Y cuando estos tienen hambre, pues buscan su alimento. ¿Y qué pasa si quieren reproducirse estos animales? ¿Qué pasa si quieren reproducirse? Olfatean también a sus hembras y las hembras, si están en celo, lanzan, descargan unas feromonas tan importantes, que los animales que están por debajo del ser humano son capaces de olfatear a las hembras en celo y las buscan, ¿no es cierto? Las buscan. Hemos visto eso con los perritos en la calle que tenemos en la casa, en fin, cuando entran en celo pues, nuestros perros, nuestros gatos, en fin, pucha, se ponen muy nerviosos, ¿no es así? Entonces, miren cómo, bueno, en el ser humano no es así porque esta vía tiene conexión con la corteza. Por eso es que el ser humano no va olfateando a las hembras en celo, a las mujeres en celo. No, no es así, es diferente, ¿no? Pero los animales sí se mueven. O sea, esta vía olfativa que ustedes ven en azul y en rojo es muy importante para los animales. Les sirve para la sobrevivencia. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver cómo Brodmann calificó en varias áreas, de las cuales nos interesa el área sensitiva, el área motoria, el área del lenguaje hablado y escrito, el área del lenguaje hablado y escrito, el área olfatoria, el área visual, etcétera, ¿no? Que están en ciertas áreas de la corteza cerebral. Bueno, pero definitivamente la clasificación del cerebro es esta que estamos viendo acá, ¿no? Este es el cerebro, este es el cerebro. Y lo que nosotros tenemos es que el cerebro está formado por surcos o cisuras y por circunvoluciones o giros, ¿ok? Y en el cerebro vamos a tener dos cisuras importantes, ¿no? Esta es la cisura más importante tal vez. Esta es la cisura central, ¿sí? Esa que acabo de dibujarles, que se llama la cisura de Rolando o cisura central. Y esta otra que voy a cambiar de color, que viene desde la cara inferior, es la cisura lateral, ¿sí? Entonces, esta es la cisura central o de Rolando, esta es la cisura lateral o de Silvio. Y hay una tercera cisura que no es muy clara en el cerebro, que se llama la cisura parieto-occipital o surco también. Las cisuras también se llaman surcos, ¿ya? No es muy clara, pero más o menos el surco parieto, no, me he dibujado. El surco parieto-occipital está aquí. Miren, ya, ahí. Viene desde aquí hasta aquí. Ese es el surco parieto occipital. ¿Ya? Así está el surco parieto occipital. Entonces, miren ustedes, delante de la cisura de Rolando tenemos el lóbulo frontal. Detrás de la cisura de Rolando tenemos el lóbulo parietal. Debajo de la cisura de Silvio tenemos el lóbulo temporal. Y detrás del surco parieto occipital tenemos el lóbulo occipital. ¿Ok? Entonces ahí tenemos 4 de los 5 lóbulos. Ahora bien, esta es la cara externa, ¿no es cierto? Lateral o externa del cerebro.
Ahora bien, veamos el surco frontal. Miren, el surco frontal, perdón, el lóbulo frontal tiene dos surcos, ¿sí? Tiene dos surcos. Este es el primer surco, este que de aquí, que se llama, voy a pintar de qué color, a ver, de negro. Este surco se llama el surco frontal superior. Ahí ustedes tienen el surco frontal inferior. ¿Ok? Surco frontal inferior. ¿Ok? Y ahí ustedes tienen el surco frontal inferior. Ahí, este es el surco frontal superior. ¿Sí? Y por aquí está el surco frontal inferior. Este es el surco frontal inferior. ¿Ok? Surco frontal inferior. Y aquí hay un tercer surco que se llama el surco precentral. Precentral. ¿Entienden? Entonces resulta que hay tres surcos en el tal, incluyendo el surco más importante, el surco de Roland. Pero estos surcos, miren cómo divide al lóbulo frontal. Este giro o esta circunvolución que ustedes están viendo se va a llamar, la número 1 que les estoy poniendo aquí, se va a llamar el giro frontal superior. Este número 2 se va a llamar el giro frontal medio o circunvolución si quieren. Este giro se va a llamar el giro frontal inferior. ¿Ok? El número 3. Giro frontal inferior. Este giro frontal inferior tiene dos pequeñas formaciones, ¿sí? Que están viendo aquí. Uno es la porción opercular. Miren ustedes, esta porción es la porción opercular. Esta es la porción opercular del giro frontal, del giro frontal inferior. Y esta es la porción triangular, es esta de aquí. Hay una porción triangular. Miren, la porción triangular y la porción opercular del giro frontal inferior. ¿Ya? Y más abajo, en la cara inferior, está la porción orbitaria que la vamos a ver después. Entonces, bien, el lóbulo frontal tiene un giro o circunvolución frontal superior, frontal media, frontal inferior y además tiene una circunvolución precentral. Precentral, la número 4, la más importante, porque no se olviden que esta circunvolución precentral o giro precentral es el centro de la motricidad, ¿no es así? Entonces, de nuevo, este giro que se llama frontal superior. Este giro que se llama frontal medio. Este giro que se llama frontal inferior, que tiene dos áreas, una porción triangular y una porción opercular, que están viéndola ahí. ¿Ya? Y finalmente el número 4 se llama el giro precentral o circunvolución precentral. ¿Ok? 4 giros el lóbulo frontal. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Carolina, Doctor, el tercer giro se llamaba frontal inferior. sí, este se llama frontal inferior. Y este giro frontal inferior tiene dos porciones, una porción triangular y una porción opercular. ¿Ok? Pero se llama frontal inferior. Con sus dos porciones, una porción triangular y una porción opercular. ¿Listo? No se olviden que el cuarto giro, el número 4, es el giro motor, ¿no? Área 4 y 6 de Brodmann. ¿Ok? Bien, lóbulo parietal. En el lóbulo parietal vamos a encontrar un surco que se llama, ahí están viendo, el surco postcentral. El surco postcentral. ¿Ok? Y vamos a ver otro surco que se llama el surco intraparietal. Miren, este es el surco intraparietal. ¿Listo? Surco intraparietal.
Entonces, el lóbulo occipital está formado por este giro o circunvolución, el número 5, que se llama la circunvolución postcentral. Lóbulo parietal, ojo, lóbulo parietal, he cambiado, ya no hay frontal. La circunvolución o giro postcentral, área 1, 2 y 3 de Brodmann, que ustedes ya saben, ese es el área donde termina la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad, ¿ok? El número 6 se llama lobulillo parietal superior, es muy irregular, no es un giro, sino lobulillo parietal superior, ¿ya? Y el número 7 se llama lobulillo parietal inferior, el número 7. ¿Ok? No hay una circunvolución, no hay giros. Los anatomistas le han llamado lobulillo parietal superior, lobulillo parietal inferior, y este sí es un giro o circunvolución postcentral. Área 1, 2 y 3 de Brodmann, donde termina la sensibilidad. ¿Ok? Ah, el lóbulo temporal tiene, como ustedes están viendo, dos surcos, ¿ya? Este es el surco temporal superior. Ahí están viendo el surco temporal superior. ¿Listo? Y este es el surco temporal inferior. Miren, el surco temporal inferior. ¿Ok? Miren el surco temporal inferior. Y entonces el lóbulo temporal tiene 3 circunvoluciones. La 8, que es el giro temporal superior, la 8, giro temporal superior. El 9, que es el giro temporal medio. Y el 10, que es el giro temporal inferior. Ojo, chicos, no vayan a pensar que tienen esos números. Yo le estoy poniendo esos números porque se me ha ocurrido, nada más, pero no hay esa clasificación. Cuidado que piense, miércoles Dorado había hecho su clasificación, no nada que ver, ¿ok? Simplemente es para que ustedes se vean. ¿Cómo se llama este giro? Se llama temporal superior, este giro se llama temporal medio y este giro se llama temporal inferior. ¿Ya? El surco parieto occipital divide en el lóbulo occipital, en varios surcos, Miren, hay un surco que ustedes ven, se llama semilunar, ¿sí? Ahí, no es muy constante. Hay un surco que se llama el surco calcarino, ¿ok? Este que están viendo ahí, surco calcarino, ¿ya? Y hay un surco que se llama el surco occipital transverso, ahí está, ¿ya? Ese es el surco occipital transverso. Surco occipital transverso, surco semilunar y surco calcarino. De todas maneras, los científicos, los anatomistas, lo han dividido al occipital en 3 surcos también. Un surco occipital superior, un surco occipital medio y un surco occipital inferior. ¿Ok? Surco occipital superior, ¿sí? Si quieren pónganle el 11. Surco occipital medio, si quieren pónganle 12. Y surco occipital inferior, si quieren pónganle 13. ¿Ok? Perdón, no surco, giro, ¿no? Giro occipital superior, giro occipital medio, giro occipital inferior. Hay 3 surcos, ¿no es cierto? Les decía, el surco occipital transverso, el surco semilunar y el surco occipital, ¿ok? Y hay 3 giros. El número 11 se llama el giro occipital superior, el número 12 se llama el giro o circunvolución occipital media y el 13 se llama el giro occipital inferior. ¿Ok?
O sea, en la cara externa nosotros estamos viendo más o menos 13 giros, ¿ok? Hay 4 giros en el lóbulo frontal, hay 13 giros en el lóbulo parietal, entre comillas giros, porque se llama lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior, entre comillas 3. Hay 3 giros en el lóbulo temporal, el superior, medio, inferior, y hay 3 giros en el lóbulo occipital, también el superior, medio y inferior. ¿Ok? 13 giros. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿podría repetir, por favor, va a disculpar, los giros del occipital? Que me Ajá. confundí cuando dijo surco. Sí, los confundí. Los confundí. Fue un lapsus de mi lenguaje. Hay un surco que se llama el surco parieto-occipital. ¿Ok? Más o menos es así. Ese es el surco parieto-occipital. ¿Ya? Y es un surco que divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Y en el lóbulo occipital hay el surco o cisura, es lo mismo. Surco o cisura, este que están viendo, occipital transverso, miércoles que dije que tengo. Ya. Entonces, de nuevo, este es el surco parieto occipital. ¿Ya? Y aquí estás viendo el surco occipital transverso. Ahí estás viendo el surco occipital transverso. Aquí estás viendo el surco calcarino, muy importante, este surco calcarino o cisura calcarina. Y el surco semilunar. Y el surco semilunar que es inconstante. ¿Ya? Este surco que les he mencionado, a veces viene un poquito hasta más atrás. Así. ¿Ya? Entonces, ¿qué se llama este surco? Occipital transverso. ¿Qué se llama este surco? Semilunar. ¿Y qué se llama este pequeñito calcarino? ¿Ok? Estos surcos dividen en giros o circunvoluciones. Occipital superior, digamos la número 11, ¿ya? Giro occipital medio, la número 12, ¿sí? Y giro occipital inferior, la número 13. ¿Ok? Ojo, no hay esta clasificación numérica, yo solamente estoy poniéndoles alegremente para que se den cuenta. Giro occipital superior, giro occipital medio, giro occipital inferior. Lo importante de la región occipital es el área 17 de Brodmann. Eso les van a preguntar. ¿Ok? Porque ahí sí que está el centro de la visión. Ya. Esto entonces en cuanto a los giros. ¿Ya? Este es el lóbulo de la ínsula. Les cuento que el lóbulo de la ínsula se divide, ahí tienen ustedes un surco central. Surco central de la ínsula. Surco central de la ínsula. ¿Ya? Y el surco central de la ínsula divide en un lóbulo anterior, de la ínsula y en un lóbulo posterior. ¿Ok? Este es el surco central de la ínsula. Y el surco central de la ínsula lo divide en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior, que lo están viendo muy claramente en la figura. ¿Ok? Y listo, ahí se acabó. Algunos, algunos le van a llamar circunvoluciones cortas, circunvoluciones largas, tonterías. Lo vamos a dividir en un lobulillo anterior, en un lobulillo posterior. Y listo, ahí se acabó la ínsula. Entonces, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital,
Aquí están los tres lóbulos del occipital y aquí digo los tres giros del occipital, giro superior, giro medio, giro inferior. Y aquí están los tres lobulinos lóbulo del lóbulo de la ínsula. No se olviden que el lóbulo parietal tiene un giro postcentral, el número 5, y en lugar de giro se les llama lobulillo parietal superior, al número 6, lobulillo parietal inferior, al número 7. ¿Ok? Y el resto tienen giros. Ay, esta es la parte interna. Qué tontería. Este es el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso, el septum pellucidum y el fornix. ¿Sí? Son las tres estructuras que están uniendo los hemisferios cerebrales. ¿Cuáles son las tres estructuras que están uniendo los dos hemisferios cerebrales? El cuerpo calloso, el septum pellucidum y el fornix. ¿Ok? Y el fornix. El cuerpo calloso tiene su picum, su rostrum, su cuerpo y su cola. El cuerpo calloso tiene el pico, picum se llama, el rostro, el rostrum se llama, el cuerpo y la cola o esplenio del cuerpo calloso. ¿Ya? Picum, rostrum, cuerpo y esplenio o cola. Debajo del cuerpo calloso está el septum pellucidum, que es una pequeña membranita, y debajo del septum pellucidum está el fornix, ¿ya? Que son los tres elementos que están uniendo los hemisferios cerebrales. ¿Listo? Y bueno, miren, encima del cuerpo calloso tenemos un giro o circunvolución que se llama la circunvolución del cíngulo. Circunvolución del cíngulo. ¿Sí? Circunvolución del cíngulo. Y tenemos un surco, miren, este es el surco del cíngulo. Este es el surco del cíngulo. Sí, ahí está el surco del cíngulo, la circunvolución del cíngulo, ¿sí? No, perdón, este es el surco del cuerpo calloso. Este es el surco del cuerpo calloso, perdonen, y este es el surco del cíngulo. Este es el surco del cíngulo. Ese es el surco del cíngulo, ¿ok? Ese es el surco del cíngulo. Pues, acá. ¿Ya? Y este es el surco del cuerpo calloso. Entre el surco del cuerpo calloso y el surco del cíngulo tenemos la circunvolución del cíngulo. ¿Ya? Miren ustedes el surco del cíngulo. El surco del cíngulo llega hasta este extremo y de ahí se continúa con otro surco que se llama el surco marginal. Este es el surco marginal. El surco marginal. El surco del cíngulo llega hasta la parte media, más o menos de la cara interna, y de ahí se continúa con el surco marginal. Con el surco marginal. ¿Ok? No se olviden, este es el surco del cuerpo calloso, el surco del cíngulo, ¿sí? El surco marginal. Este es el surco precentral. Este es el surco precentral. ¿Ya? Importante, ¿no? Este es el surco parieto-occipital. Este es el surco parieto-occipital interno. Este es el surco calcarino. Este es el surco calcarino.
¿Ok? O sea, ¿cuántos surcos hay? Perdonen, a ver, este surco, ¿qué se llama? Surco del cuerpo calloso, ¿ya? Que está alrededor del cuerpo calloso. Este otro se llama surco del cíngulo, ¿sí? Ahí está el surco del cíngulo. Llega hasta la parte media y se continúa con el surco marginal. Este es el surco precentral. Este es el surco precentral. Este es el surco parieto-occipital interno. Este es el surco calcarín. ¿Ya? Este giro, esta circunvolución se llama la circunvolución del cíngulo. En la parte interna les voy, ¿hasta qué número habíamos llegado? Hasta el número 13, ¿ya? El número 14 se llama la circunvolución del cíngulo. ¿Ok? El número 15 se llama la circunvolución frontal media, que es la más grandota, ¿sí? Circunvolución frontal media. El número 16 se llama el lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral. El número 17 se llama la precuña. La precuña. El número 18 se llama la cuña. La cuña. ¿Ya? Y ahí acaba. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿el 15 es la circunvolución frontal media? El número 15. Ajá. ¿O Sí, cómo sí, se sí, llama? es giro frontal medio o circunvolución frontal media. Circunvolución frontal media. Ya, gracias. Hay una pequeña circunvolución aquí que ustedes están viendo, aquí, una circunvolución precallosa, miren, esta circunvolución precallosa, esta chiquitita, todo esto se llama la circunvolución precallosa, esta. Si quieren le pongo 19, ¿ya? Circunvolución precallosa. ¿Cómo se llama el número 15? Les dije, se llama el surco, ¿qué se llama el 15? Se llama circunvolución Frontal media. frontal media, ¿sí? ¿Qué se llama el 16? Se llama el lobulillo paracentral. ¿Qué se llama el 17? Precuña. ¿Qué se llama el 18? Cuña. El 14, no se olviden, es la circunvolución del cíngulo, ¿no? Y el 19, este pequeño giro, se llama circunvolución subcallosa. Subcallosa. ¿Ok? Doctor, ¿subcallosa es lo mismo que precallosa? No, subcallosa. Ah, ya. Gracias. Porque pre es antes, sub es eh, pre es antes, sub es debajo. Ya, mañana continuamos. Mañana continuamos viendo la cara interna para que no, esta carita interna, ¿ya? Que vamos a seguir hablando de ella.